Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Sígale para esto 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá, es más. Si usted quiere saber más de las nuevas tendencias del mercadeo, la comunicación estratégica y las ventas, quédese con nosotros en Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia. 30 minutos para que aprenda a crecer su negocio o empresa. Todos los martes a las 3 de la tarde, Tiempo de Mercadeo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí iniciamos Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia, la cita de todos los martes para que ustedes estén con nosotros disfrutando de todos estos contenidos, de todo el conocimiento que les podemos brindar a ustedes a través de nuestros canales aliados Teleboyacá, San Luis TV y los canales del Oriente Antioqueño que también están conectados a esta hora con nosotros. Ya lo saben, nuestro WhatsApp 324-681-1057 para que ustedes se comuniquen conmigo. Si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, si requieren alguna consultoría para su negocio, ya lo saben, se pueden contactar conmigo. 324-681-1057, ese es el WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Yo soy Néstor Velandia Garcés, comunicador social, especialista y magíster en mercadeo. Y bueno, desde el programa anterior habíamos empezado ya a hablar del concepto de lo que es la administración de las ventas. Y vamos a continuar todos estos programas que siguen a continuación, porque definitivamente a muchos de nuestros televidentes me habían comentado precisamente acá en el WhatsApp que querían que habláramos un poco más del tema comercial. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en los siguientes programas. Hay mucha tela para cortar, obviamente, y eso es lo que vamos a hacer en estos programas que siguen a continuación acá en Tiempo de Mercadeo. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la presentación, porque vamos en un orden lógico de cómo nosotros vamos a empezar a trabajar este tema del mundo comercial. Entonces, en los programas, por ejemplo, hoy vamos a hablar de prospectación y seguimiento de prospectos. Vamos a tocar el tema tan importante de la selección, la capacitación y la evaluación de los vendedores. Si no alcanzamos en el programa de hoy, pues lo haremos dentro de 8 días. Los sistemas de remuneración e incentivos al personal comercial también lo vamos a tocar acá en los siguientes programas. Los objetivos, los estándares y las cuotas de ventas, que es muy importante porque a veces nos equivocamos en conceptos para determinar esas cuotas, para determinar esos presupuestos comerciales, y eso es lo que vamos a intentar también acá en los programas que siguen a continuación de Tiempo de Mercadeo, que les vamos a explicar. Las estadísticas, el control, la información sobre las ventas, la elaboración del presupuesto comercial, el control del mismo presupuesto, que es supremamente importante, el tema del control de la rentabilidad de los productos y las ventas y el control del servicio a los clientes. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el primer punto, para empezar a hablar de todo este magnífico concepto de la administración comercial, y vamos a empezar con la prospectación y el seguimiento a prospectos.
Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Y hay una cosa supremamente importante, mis estimados amigos y amigas televidentes de Tiempo de Mercadeo. Para poder pretender nosotros entender qué es un prospecto, es la calidad del mismo prospecto, ¿sí? Porque obviamente para poder llegar a ese punto tenemos que identificar primero cuáles son nuestros interesados, cuál es ese buyer persona, como lo llamamos nosotros en mercadeo, es ese perfil, ¿cierto? Que es tan importante que inclusive en programas anteriores habíamos llegado a tocar. Hay que empezar desde ese mercado total para luego llegar a un concepto de segmentación y luego empezar a hablar de prospecto. Entonces, cuando hablamos de un mercado total, primero nosotros nos tenemos que ubicar geográficamente dónde pueden estar nuestros clientes. Esa es la primera pregunta que usted se tiene que hacer si usted va a montar un negocio o si usted pretende luego llegar a crecer con su negocio. Nos llevamos sorpresas, ¿sí? Hablaba con estudiantes míos de las universidades en las cuales tengo la oportunidad de laborar y me contaba un estudiante en una aula de clase, me decía, nosotros tenemos un almacén de ropa en Laureles, pero llegan clientes de todas partes de la ciudad. Estamos hablando de una tienda física, ¿cierto? Cuando uno ve la zona de la 45 de Manrique en la ciudad de Medellín, que yo creo que ustedes ubican los que viven acá en la ciudad y de pronto los que están por fuera, pues también hay que partir de la idea de identificar eso. Es, toda la gente que llega a esa zona no tiene que ser del mismo barrio, ¿cierto? Porque a la gente le gusta también disfrutar del ambiente de esos sitios y no necesariamente tienen que ser ahí. Por ejemplo, los restaurantes que hay en la zona de Manrique, la 45, viene gente de Laureles, del Poblado, del centro, de otras zonas. Entonces, el asumir que la base del mercado, del perfil del público al cual yo voy a llegar, todos van a ser precisamente de la misma zona geográfica, desde ahí no podemos partir. Es de conocer los gustos y preferencias de dónde el cliente quiere comprar, ese prospecto, ese interesado, dónde quiere ir a comprar. Entonces, como dice también un dicho muy regional, muy de Antioquia, cuando los negocios son buenos, la gente va a donde sea. Y eso creo que no solamente le pasa al departamento de Antioquia, eso le pasa a mucha gente en todos los lados de Colombia. Y yo creo que hasta mundial podría uno considerar. Obviamente hay que analizar, vuelvo, reitero, hay que analizar esos gustos y preferencias de ese cliente para saber ese cliente qué expectativas tiene y dónde quiere comprar. Porque una de las cosas que hemos venido hablando acá en el programa es precisamente es que los clientes lo que pretenden y lo que buscan es precisamente es que tratar de satisfacerlos al máximo. Y si geográficamente yo me puedo ubicar en un lugar donde ellos me pueden ubicar más fácil, pues va a ser mucho más sencillo poderlo hacer. Entonces, acá el tema, mis estimados amigos y amigas televidentes, los que van a montar empresas, los que ya tienen su propio negocio, entonces hay que partir de la idea de conocer esa expectativa, lo que nosotros llamamos en mercadeo, todo ese aspecto psicográfico de comportamiento de su público. Mire que siempre les he venido insistiendo en los anteriores programas de Tiempo de Mercadeo que la investigación aquí se vuelve muy importante. Y vuelvo y reitero para los que nos están viendo por primera vez hoy, no es una cuestión de estar pensando de que todo es plata. Hacer investigación, no todo representa dinero. Es que usted tenga las herramientas básicas de poder llamar, de utilizar unas encuestas básicas telefónicas, de poder usted acercar a su cliente Pareto, a sus mejores clientes, y hablar con ellos, consultarles precisamente esas expectativas hacia dónde lo están orientando a él, porque como esto es tan cambiante, el mundo es cambiante, lo único constante de la vida es el cambio. Entonces la responsabilidad de entender esos cambios de comportamiento de su cliente, de su público, no es del cliente, es suyo como propietario del negocio. Que eso es lo que hay que leer y hay que entender acá, mis estimadas amigas y amigos televidentes. Entonces, si yo entiendo ese mercado total y luego puedo empezar a hacer segmentación, porque una de las cosas que Michael Porter, el gurú de la competitividad, el gurú de la estrategia mundial, habla, es precisamente es que cada vez los negocios se están volviendo más personalizados. Grupos pequeños de consumidores. Eso sí, el hecho de que sean pequeños no quiere decir de que yo con ese público, mientras más pequeño más lo conozco, que esa es la gran oportunidad, pero que tenga la capacidad de poder pagar lo que usted cobra como propietaria del producto. Usted como dueño de su negocio, usted va a ofrecerle una serie de servicios, productos tangibles y
y el cliente si tiene la capacidad puede pagar. Entonces, vamos con la presentación, Felipe. Entonces, ahí entra el tema. Ese prospecto tiene que tener 3 cualidades muy, muy importantes, ¿cierto? El primero, que definitivamente tenga la necesidad. O sea, identificar ese público que tenga la necesidad de acuerdo a las expectativas de lo que usted le está ofreciendo a él. 2, que tenga capacidad de pago, hasta que se puede inclusive hasta endeudar, capacidad de endeudamiento. Y tercero, que tenga capacidad de decisión de comprar. Si usted identifica esos 3 aspectos dentro de su prospecto, ahí empezamos a entender la dinámica de lo que nosotros queremos lograr para poder que ese prospecto se vuelva un cliente leal a su marca durante muchísimos años, porque es el éxito, ahí está el éxito definitivamente de cualquier negocio. Como lo hemos venido hablando en los diferentes programas de tiempo de mercadeo, que esa lealtad y esa administración de esa relación que yo tenga entre la empresa, entre mi producto, entre mi marca y el cliente sea por muchísimos años. Vamos a ver acá en la presentación, lo que ustedes están viendo acá en su pantalla, en el televisor, hay 16 tareas típicas de un gerente comercial. Yo sé que muchos de ustedes, también los que están apenas arrancando, pues nos toca hacer de todo, ¿cierto? Nos toca ser gerente general, nos toca ser gerente de ventas, pero aquí hay unos 16 aspectos muy importantes para que los vayamos entendiendo uno a uno. La pronosticación, el tema de pronosticar las ventas, eso es una tarea obviamente fundamental de un gerente. Que ese pronóstico hay que hacerlo primero para luego definir qué es un presupuesto, que eso es un tema que vamos a tocar más adelante. Asignar los territorios, establecer cuotas, es lo que estamos hablando acá, es definir geográficamente dónde yo me veo. Local, nacional, internacional. He visto emprendimientos locales en Medellín que venden a nivel mundial ya, a través de las redes sociales y a través de su página web. Establecer las políticas de ventas, descuentos y créditos, eso es una política de la gerencia comercial. Claro que sí. Porque es que, acuérdense, inclusive lo decíamos en el programa de hace 8 días, el hecho que yo quiera satisfacer al máximo a mi cliente no quiere decir que el cliente quiera hacer conmigo lo que al cliente le parezca. No, hay unas políticas que se le ofrecen y se le dejan claras a los clientes y que los clientes deben entender de que la empresa ofrece esas condiciones y el cliente estará en la capacidad de determinar si está en condiciones de querer comprar bajo esas condiciones, tratando de satisfacerlo al máximo. Volvemos que eso es un tema aquí importante. Presupuestar los gastos de ventas y controlar el gasto, fundamental. Estrategia, como lo hemos venido hablando en los programas de tiempo de mercadeo, estrategia que no se le invierta dinero, ya empieza ahí a que se pueda llegar a un punto en que la estrategia no sea exitosa, ¿sí? Los sistemas de indicadores de control, lo que no se controla no se hace. Y en ventas es fundamental que haya una gerencia comercial que controle, ¿sí? Ya hoy la inteligencia artificial permite muchísimas facilidades, llamémoslo así. La misma tecnología web, la información en la nube, permite precisamente que la información esté en línea constantemente desde que haya una buena conexión a internet, obviamente. Entonces, eso es un aspecto también muy importante acá. Los sistemas de indicadores de control, el controlar y supervisar las ventas. Tenemos que partir también de que las personas que trabajen en el mundo comercial, por eso no todo el mundo puede trabajar en este tema, tengan la claridad de que van a haber controles, que no les moleste que los controlen. Por eso hay algo que se llama la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la presión. Esas tolerancias como habilidades personales, habilidades blandas, hay que desarrollarlas muy bien. Los que pretendemos trabajar en el mundo comercial, los que estamos viendo el programa en estos momentos, sabemos que el tema pasa por eso, ¿cierto? La contratación de vendedores, fundamental en un líder. Los líderes tenemos que tener la capacidad de tener el ojo clínico para seleccionar muy bien el equipo. Creo que alguna vez se los decía y se los rectifico de nuevo hoy a todos los amigos y amigas de Tiempo de Mercadeo. En la selección, en el equipo que usted arme, usted se reconoce como líder. Es decir, los líderes que dan resultados son los que se rodean muy bien. De seleccionar vendedores también se vuelve un arte, se vuelve algo fundamental a la hora de poder que los negocios puedan poder vender. Y eso también un gerente comercial lo debe hacer, el contratar, el capacitar, el entrenar a su equipo comercial, el dirigir obviamente esa junta comercial, esa junta de ventas, es el que lidera esa junta. Normalmente son comités que se hacen, hay empresas donde se pueden hacer comités, se pueden hacer juntas todos los días.
Ya vuelvo y reitero, la tecnología ha permitido que de pronto ya se puedan hacer reuniones virtuales, porque también el tema es que los asesores comerciales, los consultores de hoy en día ya están todo el día en la calle. Pues esa es la función. Hay que estar es con los clientes, ¿cierto? Más que estar en una oficina, tienen que estar es con los clientes. Entonces, ya sé, pero la tecnología, vuelvo y reitero, ya ha facilitado las cosas. Entonces, ya las reuniones ya se pueden hacer de carácter virtual para que también el asesor pueda estar más cómodo en su casa. ¿Sí? Y que se puedan hacer los reportes respectivos, pero que el vendedor sienta que puede estar en un espacio donde ya puede sentir que puede descansar para el otro día volver a la misma jornada, ¿cierto? Dirigir la asistencia a las exposiciones, ¿sí? A los eventos como tal, tratar directamente a los clientes más importantes. Esos clientes Pareto obviamente tienen que estar en mando de ese asesor, pero el director comercial, ese gerente de ventas, también tiene que ver mucho con administrar esos clientes Pareto de la empresa. Los sistemas de remuneración, el punto 12 que ustedes ven en pantalla, todos esos sistemas de remuneración los debe definir también la gerencia comercial. De ahí depende muchísimo de cómo el vendedor se compromete, el asesor se compromete, de las expectativas y la motivación de ese asesor. Los sistemas de incentivos, los premios que se le dan a los asesores comerciales también es muy importante también tenerlos supremamente en cuenta. Vamos a ir, Pipe, déjamela de nuevo ahí, por favor, para que terminen los clientes de observar ese punto. Las convenciones de ventas, obviamente esas reuniones se hacen una vez al año, antes se hacen a final de año o a principios de año, para precisamente revisar el resultado del año que está finalizando y poner las metas del año siguiente. ¿Sí? Eso es una reunión muy importante donde todo el equipo se le informa los resultados, qué premios se van a entregar y qué expectativas y objetivos se quieren alcanzar al año siguiente. Evaluar el desempeño de la fuerza comercial. Eso es clave, fundamental. Hay que evaluar el rendimiento, los resultados. Acá en el campo de las ventas, definitivamente, mis estimados amigos y amigas televidentes de Tiempo de Mercadeo, el tema es de resultados. Esto es numérico. El gran ejercicio por donde evaluamos el trabajo comercial está en los números. Pues el número es exacto, ¿sí? Y con base en esos presupuestos numéricos es que la empresa financieramente puede decir que puede supervivir, puede crecer, puede ser rentable, ¿sí? Y un punto importante, informar a la dirección, informar a la gerencia general los resultados del área, que esos son comités directivos que normalmente en las empresas se hacen cada 30 días. Y eso es un aspecto importante porque en esos comités con la gerencia general y con los otros directores de área, por eso se llama un comité directivo, es como para reportar y mirar cómo todos, porque no solamente las ventas reposan sobre el equipo comercial como lo hablábamos en el programa de hace 8 días, sino que también toda la empresa entienda que todos tenemos que vender. Recuerden que esto es un concepto holístico. El mercadeo, las ventas es holístico, es decir, que desde el vigilante hasta el dueño, como lo decíamos desde la semana anterior y lo volvemos a ratificar hoy, todos vendemos, todos somos responsables del servicio, todos somos responsables de los clientes, en cada una de sus funciones y los cargos, pero todos respondemos por el cliente. Hay obviamente un área particular como es mercadeo y ventas que tienen que trabajar día a día con ellos, pero toda la empresa tiene que girar alrededor del cliente, ¿sí? Porque ahí es donde se demuestra que todos los procesos de la compañía están girando alrededor de él. Y eso es un aspecto muy importante. Vamos a la primera pausa. Hagamos la primera pausa acá en Tiempo de Mercadeo y ya regresamos. Tiempo de Mercadeo, el único programa de marketing en Colombia. Sígale para esto, mi pesito hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad.
Esto no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Descubre la mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Tele Boyacá. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Tele Boyacá. Tiempo de mercadeo para que su negocio crezca. Seguimos en tiempo de mercadeo a esta hora de la tarde, los martes, para que ustedes estén muy al tanto de cómo evoluciona el mundo del mercadeo, las ventas y la comunicación estratégica acá en tiempo de mercadeo. Bueno, una de las cosas importantes de esa gerencia comercial que veníamos hablando antes de la pausa es precisamente que ese gerente comercial también tiene que tener conocimientos de mercadeo. Miren que todo va enlazado y como lo hemos venido insistiendo, cada 8 días. No podemos pretender tener resultados comerciales si no tenemos un concepto, una cultura de mercadeo en la organización. Y eso es supremamente importante, sobre todo los dueños y de las pequeñas empresas sobre todo. Nos debemos comprometer en estudiar, comprometernos en leer, en buscar conceptos. Ya hoy, con la inteligencia artificial, con mayor razón, las disculpas se acabaron de que un pequeño comerciante, de que un pequeño empresario, de un comerciante que apenas está arrancando un emprendimiento, no se prepara. Hay mucha información en inteligencia artificial para poder montar todo lo que nosotros necesitamos en los negocios. Vamos con la siguiente presentación, porque esto es de las cosas que nosotros nos tenemos que comprometer. No podemos siempre darle, sacar los peros en los negocios de por qué no crecemos. No, es que por eso es importante ese tipo de programas, y yo sé que mucha gente que me ve hasta ahora precisamente va a decir, bueno, ya me toca a mí. Claro, no podemos pretender que todo es que los clientes nos lleguen por montones y tampoco nos preparamos. Entonces, esos 4 elementos son claves, como ustedes lo ven acá en la presentación de esa gerencia comercial. La organización del equipo. Esas habilidades blandas, duras y digitales son claves hoy en un asesor. ¿Qué habilidades blandas podemos nosotros hablar de un asesor comercial? Que sea responsable, que sea analítico. Necesitamos asesores comerciales que sean sagaces a la hora de levantar información de las expectativas y las necesidades de los clientes, de esa información de hoy y mañana. Recuerden que es que las ventas no pueden ser pensadas solamente para hoy. Claro que todos los días la caja registradora tiene que sonar, pero tenemos que estar pensando también mañana ese cliente qué es lo que quiere, para poder que al interior de la empresa podamos desarrollar los productos, desarrollar esas marcas en el tiempo para que se mantengan vigentes. Porque en algún momento hablamos nosotros acá en el programa que los productos también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso en mercadeo nosotros lo llamamos la etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive. Eso es una curva que los productos y las marcas tienen. Es decir, los productos, hay casos excepcionales. La Coca-Cola, la bebida negra, lleva 100 años en el mercado, pero tienen una habilidad distintiva muy particular, que es el sabor. Y ha logrado la Coca-Cola y no permitir a la Pepsi, en el ejemplo que estoy tocando de las bebidas negras, de copiar ese sabor a la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola es una marca que ha podido manejar su mercadeo de una manera muy contundente, en que ustedes lo ven en los grandes eventos del mundo, en los mundiales de la FIFA, en los torneos más importantes de tenis. Es decir, en los momentos donde la experiencia que se tiene que vivir con los clientes que ellos consideran que tienen de la bebida, ellos se mantienen ahí, firmes. Y ojo con esto, y han podido también entender de que ya mucha gente ha dejado de tomar bebidas negras por temas de salud pública, sobre todo los gobiernos y las personas, y ustedes ya ven que hay hasta zapatos Coca-Cola. Ya la Coca-Cola vende agua, vende jugos, energizantes, bebidas hasta alcohólicas, se está vendiendo la Coca-Cola, y leche. Hay una unidad de negocio de la Coca-Cola donde se consume leche Coca-Cola.
en los países europeos. Entonces, esto no solamente es pretender pensar de que listo, se ha mantenido durante 100 años, pero ellos también como propietarios, los dueños, los gringos han entendido y han dicho los americanos, que es que esto no solamente puede, todo el tiempo la bebida negra no les va a durar y no les está sosteniendo tanto el negocio, que mire que por eso les pongo las diferentes posibilidades de diversificación, como lo llamamos nosotros en administración y mercadeo, de cómo han podido diversificar esa marca Coca-Cola. La Pepsi hoy tiene a Frito-Lay, tiene también aguas, tiene jugos, etcétera. Postobón, usted ve que Postobón tiene ya las salsas Bari, ellos también comercializan licor, en fin, ellos han podido sacar también sus aguas, sus jugos, energizantes, es decir, ellos no se quedaron bebiendo la uva, el tamarindo, la piña, las gaseosas de hace 30, 40, 50 años. Y más porque estamos hablando de que ya hoy en día los consumidores, los públicos son cada vez más conscientes, hay mucha sobreinformación como nosotros le hemos hablado en alguna oportunidad, ya son clientes que saben, tienen inteligencia artificial y tienen un celular y tienen internet para levantar la información que usted quiera, en tiempo real, en cuestión de minutos y de segundos la información fluye en el mundo. Entonces no es lo mismo vender hace 30, 40, 50 años, no era lo mismo a vender hoy. Y vender mañana va a ser totalmente distinto también. Pero entonces la responsabilidad de poder entender esa dinámica, de entender esa información y cómo esa información usted la va a volver producto, esa información la va a volver usted estrategia en su negocio, va a depender de usted. Porque el cliente lo que está esperando es que lleguen ofertas, lleguen oferentes para suplir esas necesidades, suplir esas expectativas. Él está esperando, él tiene dinero en el bolsillo. El cliente tiene dinero en el bolsillo. Que eso también es una tarea que también en las empresas nos toca hacer a nosotros, porque tenemos que saber dónde está lo que les decía ahora de la prospectación. ¿Cierto? De mirar, de que tenga la necesidad, que tenga la capacidad de pago y que tenga la decisión de compra. Esa información, la tarea la hacemos somos nosotros, las empresas. El cliente está tranquilo en su casa, en su oficina, está en la calle caminando. Y él está esperando que alguien le llegue y le ofrezca algo que le genere valor, que le cambie la vida, que le mejore su salud. Y toda esa información, ¿quién la le va a levantar? Mercadeo. Con la ventaja que ventas, como lo decíamos desde el programa de la semana pasada, ventas está todo el tiempo en la calle y ahí hay también una información estratégica muy valiosa que luego que hace ventas con esa información le agrega a un software que se llama CRM, que ya habíamos tocado también ese tema. Y en ese CRM, esa información ya estratégica la coge el gerente de ventas, ese gerente comercial con el gerente o director o la persona que esté trabajando el tema de mercadeo, de marketing, y esa información se clasifica para poder tomar las mejores decisiones. Y una de las decisiones comerciales más importantes es saber dónde yo pongo el ojo como negocio. Porque hoy puede ser Medellín, pero mañana puede ser Río Negro. Esta semana me decía alguien que vive precisamente en el municipio del Retiro, un estudiante, y contaba de que muchísima gente ya se está yendo a vivir, mucha gente que tiene un modo económico adinerada de la ciudad de Medellín ya se están yendo al municipio del Retiro a vivir. Ya Río Negro y Llano Grande ya no dan abasto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Como me contaba ella en un aula de clase, que ya la gente se está yendo para el oriente, pero muy particularmente para ese municipio. Y los fines de semana es más la gente de Medellín que vive o que va a pasear a ese municipio que hasta el mismo Río Negro y Llano Grande. Entonces, si uno no está al tanto de esos cambios, si yo necesito llegarle a gente adinerada y mi producto es para ese perfil, por ejemplo, y yo no conozco ese tipo de comportamientos, entonces va a ser muy complicado pretender que yo pueda vender. Yo puedo montar como empresa, montar una estrategia comercial y irme para el Retiro y hacer una activación de marca, puedo entregar una volantería, hacer una actividad musical, bueno, la estrategia que uno se quiera inventar, pero ¿cómo, de dónde van a ser la estrategia? Van a ser del conocimiento del comportamiento de ese público. Que eso es lo que aquí estamos invitando en el programa, acá en Tiempo de Mercadeo, que podamos leer y que nos comprometamos con esa información, de levantar esa información, que eso es lo más importante acá. Seguimos con la presentación, Pipe, porque es de las cosas que nosotros necesitamos leer como negociantes, como empresarios, como comerciantes.
los canales de distribución de esa información, de ese conocimiento. Entonces yo tengo que ver cuáles son los canales más adecuados. ¿Será que necesito una distribución de qué tipo? ¿Será que necesito una distribución más intensiva, más selectiva? Si quiero vender y ser intensivo en todo el país, o quiero ser más selectivo en una zona. Si voy a utilizar un canal directo, es decir, que yo voy a colocar mi propio canal, mi propio almacén, mi propia web con las redes sociales respectivas. Voy a hacer la combinación de las dos, que eso es lo que normalmente se hace. O habrá negocios que son estrictamente digitales, o hay otros negocios que son normalmente físicos. Mire Amazon, creo que en alguna oportunidad lo decíamos, Amazon nació siendo digital y todos como creemos de que Amazon es 100% digital, y no es así. Hoy hay estados, en los Estados Unidos, en alguna vez se los contaba yo a ustedes acá en el programa, que ya tienen tiendas físicas. ¿Por qué? Porque seguramente habrán identificado en sus estudios de mercadeo que hay ciertas zonas, hay ciertos americanos en ese país que les gusta palpar el producto. Que hay productos que digitalmente no dan la capacidad de poder llegar, como, ¿cierto? Es como vender servicios de odontología virtual. Pues muchas EPS acá en Medellín y en Colombia ofrecieron el servicio de telemedicina, odontología y telemedicina lo hicieron por el tema del encierro. Pero tenían su alcance, ¿no? Hubo, por ahí leía, me acuerdo en pandemia, que ofrecieron hasta servicios de visuales, de oftalmología, pero eran asesorías pues supremamente básicas. Pero va a llegar el día en que y vamos bien con el tema de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, se va a lograr un punto en que no vamos a tener que desplazarnos a ningún consultorio, y que a través de la tecnología web y la inteligencia, el Internet de las cosas, nos van a poder hacer un estudio, un chequeo. Tanto yo no sé, o de odontología de pronto, porque si se necesita hacer un procedimiento en un diente, pues no, la virtualidad no va a alcanzar, pero por el tema en oftalmología sí se podría llegar. Pero todavía aquí en Colombia falta esa tecnología web, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, para que eso se alcance, pero va a llegar. Y eso es lo que estas empresas de salud se van a tener que preparar, y se tienen que preparar desde ya para saber cómo van a lograr. Y el que primero lo haga es como lo dice la frase, el que primero pega, pega dos veces. Y eso es lo que hay que leer y hay que entender aquí. Vamos a la segunda pausa de Tiempo de Mercadeo y ya regresamos. Vamos a la segunda pausa y ya regresamos acá a Tiempo de Mercadeo. Bueno, continuamos entonces acá mientras que entran los comerciales. Nos quedaba pendiente el tema de la planificación de las ventas, que definitivamente todo pasa por los pronósticos. Esos pronósticos precisamente hay que identificarlos desde algo. Yo creo que hay unas variables muy importantes, pero las que más yo les invitaría, que tenemos que tener muy claras, es los históricos comerciales, las ventas de los últimos 2 años como mínimo, que también tienen sus casos de excepción. Miren las ventas que venían del 2019 cuando llega la pandemia en el 2020. Y luego cambiando, los que tuvieron que montar presupuestos en el 2022, 2021, 2022, con ese cambio tan abrupto que hubo en el 2020, con el tema de la pandemia y esa parte del 2021. Entonces, a veces los históricos dan una información numérica, pero no alcanzan a dar, porque esos comportamientos son muy distintos. No podíamos comparar el encierro, los comportamientos de un cliente en el encierro, a los comportamientos antes del encierro. Es que el mundo, los ciudadanos del mundo, como les digo yo, cambiamos. Nosotros cambiamos el mundo de vivir, cambiamos el modo de pensar la vida, cambiamos el modo de pensar el mundo después de lo que vivimos en pandemia. Y si usted como negociante, como comerciante, como empresario, usted no ha puesto el ojo de entender y de leer cómo su cliente vive, piensa y qué quiere de su vida a futuro, y dependiendo de cómo sus productos influyen en esos cambios de comportamiento después de la pandemia. Entonces, insisto, el problema no son los clientes, el problema es uno como negocio, como empresa, que no ha leído eso. Vamos a la pausa para que continuemos acá en Tiempo de Mercadeo.
Tiempo de Mercadeo, el único programa de marketing en Colombia. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Descubre la mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Teleboyacá. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector, con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Teleboyacá. Tiempo de Mercadeo, para que su negocio crezca. Seguimos en Tiempo de Mercadeo. Ya lo saben, nuestro WhatsApp 324-681-1057. Si usted requiere alguna asesoría, algún acompañamiento en su empresa, pues para eso estamos. En el WhatsApp me pueden ubicar 324-681-1057. Ese es el WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Si usted tiene algún comentario para hacernos de lo que hemos o lo que estamos hablando acá en el programa, en estos programas que siguen a continuación, que es la administración de las ventas, en la administración comercial, bueno, ahí está para que compartamos conocimiento, compartamos conceptos. Y vuelvo y reitero, si ustedes requieren alguna consultoría de parte mía, se pueden comunicar conmigo. 324-681-1057, ese es el WhatsApp de nuestro programa. Bueno, seguimos avanzando, Pipe, con la presentación, con la siguiente diapositiva, porque definitivamente este campo comercial es supremamente clave de entender dinámicas y de entender conceptos fundamentales. Ese gerente comercial, necesitamos una persona que lidere toda esa estrategia y esa dirección parte muchísimo de cómo la administración apoya a la gestión comercial en varios aspectos. Por ejemplo, uno que es clave es el apoyo moral, el respeto que hay que darle al equipo y a la gerencia de ventas. Porque es que hay administradores, hay dueños de los negocios que creen que se las sabe todas, que porque tienen negocio creen que saben de ventas, que creen que saben de mercadeo, que saben de comunicación, y lo voy a decir con todo el respeto, eso no es así. Eso no es así. Es que igual ese trabajo de atención, ese estilo, ese feeling, esas habilidades comerciales, no las tiene todo el mundo. Insisto, es que trabajar en el mundo comercial no es para todo el mundo. Y lastimosamente llega mucha gente de otras profesiones que no los vamos a desconocer. Hay mucha gente que, por ejemplo, son médicos y se vuelven excelentes asesores. Hay ingenieros que se vuelven excelentes asesores. Pues van desarrollando la habilidad en el tiempo. Pero hay que reconocer que es decir, hay un perfil de contratación. Uno de ellos es que la persona idealmente tenga formación académica en este tipo de áreas. Que tenga esas habilidades, lo que les hablo ahora, de las blandas, de las duras. En este tema, por ejemplo, las duras viene a ser el tema de la formación, de que se forme en mercadeo, que se forme en el mundo de las ventas. Y las habilidades digitales es clave porque es que hoy en día se necesita hacer muchas presentaciones, hacer videos,
montar contenido a nivel digital, que ese tema lo tocábamos en los programas anteriores cuando vimos el concepto de marketing digital. Entonces esas tres grandes habilidades son muy importantes en una gerencia comercial, es clave, pero vuelvo y reitero, la administración debe apoyar ¿en qué? Debe apoyar en inversión, en la estrategia de ventas, debe apoyar en capacitación y entrenamiento del equipo comercial, en entender de que el asesor es la cabeza de que está al frente, es el que pone la cara ante los clientes y la administración debe motivar, apoyar lo que hemos venido hablando en el programa de hoy. Si la administración lo ve como otro cargo más, que solamente, no, yo por qué le voy a dar comisiones a una persona, entonces yo le estoy pagando un básico. Yo he escuchado dueños de negocios hablando en esos términos. Entonces no entiende la función comercial. No va a pretender que con ese tipo de visión y de mirada esa empresa va a crecer. No va a crecer. No va a crecer. Por experiencia profesional de más de 35 años que trabajo en el mundo comercial, de las comunicaciones y del mercadeo, no crece. Y hay dueños así. Por eso el dueño también debe estudiar mercadeo, el dueño debe estudiar ventas, debe saber de comunicación estratégica. Si usted no lo ha hecho, le hago la invitación, por eso es que no hay disculpas. Qué pena la insistencia, pero no hay disculpas para estudiar hoy. Ahí está la inteligencia artificial gratuita. Es gratuita, tengo una conexión de internet que la gran mayoría de todos nosotros la podemos tener. Entonces, cuando un administrador, un dueño de un negocio no entiende y no se compromete desde su conocimiento intrapersonal, va a ser muy complicado que luego el equipo comercial pueda llegar a tener también resultados, porque es que cuando ese administrador entiende las dinámicas del mercado, cuando se compromete también con la investigación, se compromete en invertir en mercadeo, entonces las cosas van a fluir fácil. Y esto es lo que estamos hablando acá en el programa, son conceptos y teorías que se llevan a la práctica y son ganadoras. Lo que estamos hablando acá en el programa en tiempo de mercadeo no son teorías, no son novelas ficticias. Todo lo que estamos hablando acá en el programa son teorías aplicables en los negocios y se ha demostrado que son ganadoras. Porque no sería también objetivo de mi parte yo venir acá en un programa de televisión a hablarles de cosas que no tuvieran resultado. Y es todo lo contrario, esto es ganador. Lo que estamos hablando acá es para que ustedes, los que se están comprometiendo con su negocio y quieren crecer, ante tanto competencia que ya hay, porque ya con la inteligencia artificial el mundo se ha abierto y el internet y los marketplaces y el comercio electrónico se sigue ampliando. Entonces el compromiso es mayor de parte de nosotros los dueños. No podemos seguir con disculpas. Por eso es importante escuchar, dejarse uno asesorar, aprender, estudiar, para poder transformar un negocio. Por eso es importante transformarnos digitalmente también en el negocio. Tanto que hemos hablado de que la gente en sus 24 horas está en el mundo digital y está interactuando en el mundo digital 4 o 5 horas diarias. Y no podemos pasar de agacha ante esa realidad. ¿Sí? Seguimos con la siguiente presentación, Pipe. Entonces, aquí la idea, mis estimadas amigas y amigos televidentes de Tiempo de Mercadeo, es vamos a trascender en el negocio. Vamos a comprometernos con el negocio, pero eso sí, el mundo comercial no solamente es porque usted contrate un buen asesor. Por eso es muy importante ver este concepto de las funciones de los vendedores. Seguimos con la siguiente. Para poder leer y saber cómo nosotros desde la administración vamos a apoyar esas funciones. Porque es que le podemos exigir a un asesor, le podemos exigir a un vendedor resultados si nosotros le cumplimos con las condiciones básicas, Pipe, con la siguiente, con lo que nosotros le vamos a exigir a un asesor para que nos dé resultados, para que cumpla lo que nosotros hablamos en los negocios, para que cumpla la famosa cuota. Pero necesitamos exigir. ¿Qué? Necesitamos exigir, pero tenemos que darle también unas condiciones al asesor. ¿Cuál es el nuevo rol de un asesor? ¿Cuál es el que hoy? Porque más que nuevo es que hoy tenemos que seguir con esto que estamos viendo acá en pantalla. Necesitamos un asesor, un vendedor, que sea un asesor de verdad.
que se ponga la camiseta y supere las expectativas de los clientes. Eso es un gran asesor. No que le venda, porque a la gente no le gusta que le vendan. Un vendedor que solamente piensa en el bolsillo del cliente, ese no es un buen vendedor. Y si usted tiene un vendedor de ese tipo, o habla con él y le muestra este panorama y lo pone en una expectativa distinta, o esa persona a usted no le sirve en su negocio. Así de claro y de sencillo. No le sirve. No le sirve. Porque a los clientes, porque nosotros nos debemos a los clientes. Y a un cliente, e insisto, no le gusta que le vendan, que lo presionen. Lo que él busca es una asesoría sincera. Por eso hay que ser un buen negociador, como dice aquí la pantalla. ¿Cierto? Que entienda cómo se hace una negociación, cómo le da alternativas, porque uno de los principios fundamentales de la negociación es dar alternativas. Y si existe un problema para poder cerrar ese negocio, esa venta, con mayor razón es escuchar. Porque una de las grandes habilidades de un asesor hoy, de un consultor comercial, es que escuche más y hable muy poquito. Y cuando lo que hable es porque va a entrar a cerrar el negocio. Pero es la capacidad que tiene ese asesor comercial de escuchar mucho para darle la mejor solución a su cliente. Ese es el asesor que necesitamos hoy en un negocio. Mis estimadas amigas y amigos televidentes de Tiempo de Mercadeo. Ese es el asesor que se necesita hoy en su negocio. Que administre su territorio, es el gerente, ese vendedor no puede estar todo el tiempo dependiendo de lo que el director comercial le diga. Creo que alguna vez se los decía, si necesita perro y policía un vendedor hoy, un asesor, tampoco nos sirve en un negocio una persona de ese tipo. No, es el que administra a su propio cliente. Es el que da, como decimos nosotros en Medellín, si hay un problema, él da la misma solución, el asesor. Obviamente, para el director comercial también tiene que dar un respaldo. Para eso está también. Pero normalmente queremos asesores que cuando se presente un problema tengan la solución inmediata. No tienen que tener un perro y policía al lado para poder que hagan su trabajo. Que sea gerente del servicio, que trascienda en el servicio. Que no solamente esté supeditado a pensar que solamente va a ir a hacer un negocio o a hacer un cierre o a ir a llenar una orden y ya. Con los clientes hay que tomarse también un tintico. No solamente un objetivo de una entrevista de ventas es ir a cerrar, es ir a también a hacer relaciones públicas. Ahí entra, eso es parte fundamental y ahí entra la comunicación estratégica a apoyar la gestión comercial. Hay que tomarse tinto con los clientes. Si uno tiene y si uno alcanza a llegar a niveles de carácter personal, algún día habrá que salir a comer con ellos, pero no hablar de negocios. Al cliente, si usted lo quiere llevar a un nivel personal, entonces hay momentos para hablar de negocios y momentos que no. Entonces, pero eso lo lee un asesor inteligente, eso lo lee un vendedor inteligente. Es un vendedor que le interesa a la persona primero. Y después de que entiende quién es esa persona, ya sabe que luego lo puede asumir como un cliente. Esas son habilidades que un buen asesor desarrolla. Eso es un buen asesor que piensa y entiende qué es su función dentro de lo que le toca hacer en el mundo comercial. Desarrollar un cliente depende mucho de eso también, obvio. Depende mucho de eso. ¿Sí? Cómo en el tiempo va desarrollando esa capacidad de poder generar ese relacionamiento con él. Y todo el tiempo está buscando oportunidades de negocio. Pero eso, ¿quién lo da? La calle. Todo el tiempo es estar en la calle, en la calle, en la calle. Entendiendo las dinámicas, qué cambios hay a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Y sobre todo los cambios de comportamiento que les he venido hablando al principio del programa de hoy. ¿Cuáles son esos comportamientos que el cliente va asumiendo en el tiempo? ¿Cómo vive en familia? ¿Cómo vive en sociedad? Porque eso va a depender muchísimo de cómo toma las decisiones de compra. Esas son las cosas que el mercadeo le estudia a ventas para que ventas sea exitoso. Por eso es que las ventas y el mercadeo se hablan, como lo decíamos desde el programa anterior y lo que hemos venido hablando durante los programas, obviamente. Desde hace 2 meses que empezamos este proyecto nuevo de Tiempo de Mercadeo. Entonces, aquí le digo a mis estimados amigos y amigas televidentes es que todo es una cadena, es una red. Mercadeo la luz de las ventas y ventas le da la información a mercadeo y eso funciona como las manecillas del reloj.
que ese reloj no puede parar nunca. Porque si ese reloj llega a parar, entonces ese cortocircuito entre mercado y ventas, ¿qué va a generar? Que las ventas se van a estancar, lo más seguro. Y eso es lo que no puede permitir uno en un negocio. Vamos a la última pausa de Tiempo de Mercadeo y ya regresamos. Tiempo de Mercadeo, el único programa de marketing en Colombia. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Descubre la mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Teleboyacá. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector, con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Teleboyacá. Tiempo de Mercadeo, para que su negocio crezca. Entramos a la última parte del programa de Tiempo de Mercadeo. Ya lo saben, me pueden llamar, escribir al 324-681-1057 en nuestra línea WhatsApp de Tiempo de Mercadeo para que me hagan sus comentarios. Siempre son muy bienvenidos. La gente se reporta en el WhatsApp, les parece muy valioso el programa, eso me parece sumamente importante. También a la gente en San Luis, un saludo bien especial, que sé que nos ven en muchos de los negocios allá en el municipio de San Luis. Muchas gracias por todo lo que nos pueden facilitar. También en todo lo que es la zona que tiene Teleboyacá también para nosotros, y por supuesto en todo el oriente antioqueño también, para que podamos nosotros poder desarrollar todo el modelo de lo que es nuestro programa a nivel de los canales del oriente. También un saludo para todos ellos. Bueno, vamos en esta última parte del programa para que sigamos con la presentación, Pipe, que es clave e importante ir leyendo precisamente esa labor de los asesores comerciales, ¿cierto? Miren el antes y el hoy, que eso me parece que es importante en ese paralelo, para que ustedes como comerciantes, como empresarios, ustedes siempre tengan en claridad de lo que ustedes van a contratar. El vendedor de antes era independiente, había mucha rotación, era muy poco informado también, ¿sí? No planea, ¿sí? Era un vendedor de esos vendedores de la vieja guardia. Es ese perfil que pierden mucho tiempo, ¿cierto? No visitan, ¿sí? No tienen un rutero de visitas, poco entrenamiento, poca argumentación. La gran mayoría supuestamente nacen como con la idea de decir de que tienen el alma y tienen el feeling y tienen como los conceptos para poder llegar a ser buenos asesores. Pero hoy, vamos al hoy, que es en la derecha de sus pantallas. ¿Qué es interdependiente? Lo que hablábamos ahora. Es un asesor que es gerente de su zona, es el gerente de su territorio, es el gerente de sus clientes, que responde por sus clientes, ¿sí? Que no necesita todo el tiempo que el director comercial lo esté visitando todos los días y que esté visitando a los clientes con él, porque eso también sería contraproducente para el asesor. ¿En qué sentido? Porque si el director visita a esos clientes también, entonces ¿qué va a pensar ese cliente? Que él no tiene el poder. El asesor se le pierde el poder al lado del director comercial, y eso es un aspecto importante que hay que leer y entender ahí. Es estable,
¿cierto? Necesitamos asesores comerciales que sean estables, que sean asesores que estén todo el tiempo en capacidad de buscar alternativas, de mantener con esos clientes un relacionamiento a largo plazo, bien informado, o sea, que se mantiene leyendo, que se mantiene al día de lo que está pasando en el mundo, qué está pasando con la economía, qué está pasando con la política, que también la política determina muchísimas cosas del tema económico, planifica sus visitas, planifica las ventas, ¿sí? Que eso es un aspecto importante también que hay que tener en cuenta. Aprovecha el tiempo, importante, aprovecha el tiempo para estudiar, para aprender, para ponerse en la tarea de trabajar en las debilidades que tiene. Es sólido, es un vendedor que asume el rol como tal, es decir, que desarrolla esas habilidades de la presión, de saber que debe cumplir una cuota, sabe que tiene que desarrollar esas tolerancias a la frustración cuando no se cumple la misma, ¿cierto? Eso es un aspecto muy importante que también hay que leer y hay que entender aquí, y se hace. Todo el tiempo está en capacidad de querer mejorar su perfil. Entonces, hay una pregunta que alguien me decía, inclusive dentro de las que me han puesto acá en el WhatsApp, me decía, ¿el vendedor nace o se hace o los dos? Pues yo les voy a dar mi opinión muy personal, en el caso mío, debería ser los dos. Lo ideal, ¿no? Pero finalmente uno nunca termina de ser un buen asesor. ¿Saben por qué? Porque como el mundo es cambiante, los clientes son cambiantes, entonces es la capacidad adaptativa de que nosotros como empresa y como asesores comerciales estemos en capacidad de poder entender esas dinámicas de los cambios precisamente que los clientes tienen en sus gustos y expectativas. Entonces es una información exógena de la calle, del ambiente de la calle, que esa responsabilidad no cae solamente sobre el vendedor, sino como la empresa detrás de la administración y el mercadeo levantan y tienen esa responsabilidad, levantan esa información para podérsela facilitar al área comercial. Entonces, eso es como lo hablábamos en el programa, esto es holístico, es un compromiso de toda la organización en que todos nos debemos comprometer para poder que esa estrategia, en este caso comercial, sea exitosa, para poder que se vean los resultados. ¿Cierto? Queremos ver resultados. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la organización? No solamente del equipo comercial, porque usted puede ser un gran vendedor, usted puede ser un gran asesor, usted puede tener las habilidades como un gran vendedor, pero si usted no tiene buen producto, ¿es qué? ¿Y quién le facilita el producto al vendedor? Como lo hablamos desde el programa anterior, se lo facilita la administración y el mercadeo. Si mi administración y el mercado fallan, el vendedor, ¿qué papel cumple ahí? Si el vendedor tiene un producto obsoleto, y la competencia tiene algo supremamente mejor que lo mío, y en la empresa en la que yo laboro como vendedor no me dan un producto nuevo, no me dan un producto renovado, ¿de quién es el problema? El problema es el cliente, el problema es el asesor, el problema es la empresa. Eso es lo que hay que leer acá, mis estimados amigas y amigos televidentes de Tiempo de Mercadeo, que todos nos tenemos que comprometer en la cadena. Por eso lo llamamos cadena de valor, para sacar luego una propuesta comercial, una propuesta de valor contundente. Contundencia, porque si nosotros no somos contundentes de adentro hacia afuera y luego con esa información afuera, luego nos volvemos fuertes adentro, que eso también es otro reloj que nunca puede parar, entonces ahí es donde los negocios flaquean. Entonces los clientes tienen la capacidad precisamente de decirnos a nosotros cómo lo quiere, cuándo lo quiere, qué es lo que quiere, pero toda esa información, si la tenemos al día y la clasificamos en un CRM, la clasificamos en un ERP, la clasificamos en software, vamos a tener la capacidad de poder tomar las mejores decisiones y poder facilitarle las cosas a ellos, que eso es lo que finalmente el cliente compra. El cliente no compra productos. Los clientes no compran productos, los clientes compran experiencias extraordinarias. Miren que la palabra es compuesta, extraordinarias. Extraordinarias. Extra. Ellos siempre están esperando más, inclusive hasta por menos. Es decir, que por un dinero usted le puede dar más de lo básico que usted le puede ofrecer. No todo tiene que ser básico. ¿Y cómo podemos dar ese extra? Una de las alternativas es con el servicio, es con la atención, es con la rapidez que yo le pueda entregar a mi cliente para poder que él se sienta satisfecho con lo que yo le estoy dando. Pero todo depende de cómo yo entienda a ese cliente, que lo conozca al detalle, que pueda trascender en la vida de él, que siempre esté buscando la información constantemente al día de la satisfacción, de cómo él se siente satisfecho con lo que yo le estoy dando. Si yo tengo las metodologías
para levantar información, si yo tengo las metodologías de investigación para poderlo hacer. Este programa de hoy les va a dejar a ustedes unas grandes moralejas, los que no hacen la tarea. Aquí lo importante es eso, que usted escuche y que usted vea un programa de este tipo. Mi amiga, mi amigo televidente que está montando un negocio o que quiere poner a vender su negocio, más por encima, cuando usted se compromete con ese tipo de tareas, con ese tipo de procesos, tenga la plena seguridad de que usted va a vender más, que usted va a crecer más. Pero haga la tarea, investigue. Siempre piense en cómo usted va a medir la satisfacción de su cliente y cómo siempre va a mejorar el secreto de su galleta. Y cómo usted le da las mejores condiciones a su equipo comercial. Y van a ver ahí todas las posibilidades muy altas de que ese cliente se va a sentir demasiado satisfecho con lo que usted le está ofreciendo y le está dando. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Nuestra línea WhatsApp 324-681-1057 para que se comuniquen conmigo, para que ustedes, si requieren alguna asesoría para su empresa, para su negocio, me escriben al WhatsApp 324-681-1057. Ese es el WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos dentro de 8 días. Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia regresará el próximo martes a las 3 de la tarde para que aprendas más del mundo del marketing, las ventas y la comunicación estratégica. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros.